Hey, ¿qué pasa, gente? Soy Mikaeris, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo de Juego de Tronos. En el último estuve hablando de Rhaenyra, la famosa reina o aspirante a reina de la Danza de los Dragones. Y bueno, mi plan inicial era pasar directamente a la siguiente mujer importante de la historia de la saga, pero me di cuenta de que en el reinado del hijo de Rhaenyra, Aegon III, había un montón de mujeres importantes que habían aportado, bueno, más o menos, al reinado de este chico. Y digo chico porque la mayor parte de su reinado la pasó como niño y a cargo de regentes. La cuestión, en lugar de hacer un vídeo sobre una mujer solamente, voy a hacer un vídeo sobre todas estas mujeres que ayudaron a Aegon durante su reinado. Así que empezamos. La primera de todas fue Jaehaera Targaryen, su prima y primera esposa. Era la hija del rival de Rhaenyra, Aegon II, y era la única hija a la que le quedaba después de la danza de los dragones. Y del mismo modo, Aegon era el único hijo, supuestamente, que le quedaba a Rhaenyra. Así que, bueno, parecía apropiado que ambos se casasen para reunir las dos ramas de la familia Targaryen en una sola de nuevo. Y claro, muchos dirán, claro, porque si se reconciliaban los dos bandos, no. O sea, se podría pensar que sí, pero realmente el matrimonio de dos niños que ni siquiera sabían cómo funcionaba un matrimonio no iba a arreglar un año prácticamente de guerra y enfrentamiento entre casas. La cuestión es que como solo le quedaba Jaehaera como heredera a Aegon II y como solo quedaba como heredero de Rhaenyra Aegon III, pues ese matrimonio era algo que debía hacerse. La cuestión es que Jaehaera era una chica peculiar, según la gente de la época. Según se decía, cuando nació no lloró. Y cuando creció apenas reía, apenas lloraba, apenas hablaba. Hoy podríamos considerar su comportamiento como algún tipo de condición psicológica. No sabría decir específicamente si tenía algún tipo de problema de dicción y por eso no hablaba o no se atrevía a hablar, o es que a lo mejor tenía autismo y la describían como una chica que estaba ensimismada en su mundo, pero la cuestión es que siempre la consideraron extraña y en algunos sitios la califican erróneamente como alguien débil de mente, que es como una forma delicada de decir que no estaba muy bien de la cabeza, pero más bien era eso, que simplemente tenía una mente distinta a la del resto de Targaryens. La cosa es que después de que muriesen sus hermanos, su madre y bueno, prácticamente todo su apoyo psicológico familiar, pues la pobre se quedó en un estado todavía peor. Hay quien dice que incluso llegó a deprimirse y por eso se intuye que cuando llevaba muy pocos años casada con su primo, se tiró al foso de estacas que había en el palacio y se quedó allí agonizando media hora. Y claro, esto parece un suicidio, pero es muy sospechoso por el hecho de que nunca había dado muestras de que quisiese matarse y además murió, curiosamente, el mismo año que su abuela, Alicent Hightower. Alicent Hightower fue básicamente la que provocó toda la guerra para que su hijo, Aegon II, fuese rey. Y después de que acabase la guerra, ella se había quedado encerrada en el palacio, pero segura, dentro de lo que cabe. Así que el hecho de que las dos últimas familiares de Aegon II quedasen vivas y las dos muriesen en el mismo año es muy sospechoso. La cuestión, Aegon nunca llegó a tener una relación realmente íntima con ella porque, al igual que ella, estaba traumatizado por los eventos de la guerra. Además, ambos eran muy jóvenes, no habían tenido oportunidad ni siquiera de consumar el matrimonio, porque como he dicho, eran muy jóvenes. Y entonces fue como su compañera en los primeros años de reinado, en el sentido de que ambos habían pasado por cosas horribles y aunque no acababan de entenderse mutuamente, por lo menos sí compartían ese dolor. Luego tenemos a las medio hermanas de Aegon, Reina y Baela Targaryen. Eran las hijas de su padre en su segundo matrimonio con Laena Velaryon y eran dos hijas muy distintas. Reina era la típica dama de corte, es decir, muy formal, muy elegante, muy modosita, dirían algunos, mientras que Baela era justo lo contrario, o sea, no lo contrario en el sentido de que fuese una bestia salvaje, sino de que era una
chica con mucho carácter, muy valiente, muy guerrera, que de hecho en la Danza de los Dragones se enfrentó a su tío, o primo, o lo que fuese, Aegon II, en un dragón, cuando el dragón de Aegon II era gigantesco, bueno, gigantesco, muy grande, y el de Baela apenas tenía el tamaño suficiente para que ella volase encima. Pues ella aún así se enfrentó a su tío, primo, lo que sea. Vale, la cuestión es que después de que acabase la guerra, ambas hermanas hicieron todo lo posible por ayudar a su hermanito pequeño. Una de las primeras cosas que hicieron fue salvar a uno de sus regentes, Corlys Velaryon, porque Lord Stark, Lord Cregan Stark, llegó a la capital diciendo ¿quién ha matado a Aegon II? Porque claro, Aegon II había muerto de forma repentina y claro, él quería saber qué había pasado. Y muchos sospechaban que Corlys se lo había cargado. Para evitar que dejasen a Aegon III sin un buen regente, pues lo que hicieron ellas fue conspirar con Lord Stark para sobornarle con un buen matrimonio para que no matase a Corlys. Después de eso, Reina hizo todavía más y se casó con uno de los regentes de Aegon III para asegurar su lealtad de alguna manera, aunque luego murió poco después. Sin embargo, volvió a casarse, se casó con un Hightower, que supongo que sería una manera de reconciliar a esa casa con la casa Targaryen, porque habían estado enfrentadas durante la guerra, y con él tuvo 6 hijas. No se sabe qué pasó con ellas, pero la cuestión es que las tuvo. Baela, por otra parte, después de la guerra estuvo en la corte ayudando a su hermano y a su hermana en lo que podía. Fue ella, junto con Reina, quien le presentó a la que sería su segunda esposa, Daenerys Velaryon. Y además, ella misma, Baela, se casó con un Velaryon, Alyn Velaryon, que sería el señor de la casa después de la guerra. Y bueno, no se sabe muy bien qué pasó con ella después de este matrimonio. Se sabe que tuvieron descendencia, pero en algún momento ella murió porque Alyn se quedó viudo para poder intentar volver a casarse con otra princesa de la que hablaré después. Vale, después de estas hermanas viene una mujer que no era una familiar cercana exactamente de Aegon III, pero sí era familiar suya. Se trata de Lady Jane Arryn, la señora del Valle y también llamada la doncella del Valle, porque según se dice, o según deduzco yo por lo menos, nunca se casó, de ahí que la llamasen la doncella. Vale, esta mujer me parece muy interesante y muy minusvalorada en la saga por el hecho de que casi no se habla de ella. Se sabe que era supuestamente la prima de Rhaenyra, aunque por cómo están las genealogías por aquella época, es posible que fuese la medio hermana de su madre o, bueno, podría ser su prima también, pero no sé, la cuestión es que era una familiar bastante cercana dentro de lo que cabe y era una de las pocas alianzas de Rhaenyra que no era solo por una cuestión de lealtades, sino también por una cuestión de cariño. Eran familias, se tenían cariño y cuando Jacaerys Velaryon, uno de los hijos de Rhaenyra, fue a pedir a Jane su apoyo para la guerra, ella se lo dio porque obviamente era su prima, o sea, era algo que se daba por hecho. Luego, cuando Rhaenyra estuvo en problemas en la guerra, se ofreció para acogerla, o sea, que Rhaenyra se refugiase en el valle y así no tener problemas. Ella se negó, porque era muy cabezota y quería estar donde estuviese la acción. Y cuando acabó la guerra y Rhaenyra murió, Jane se convirtió en una de las regentes del hijo de Rhaenyra, Aegon III. Probablemente fue una de las pocas regentes que no quería el puesto para poder conseguir ventajas del pequeño rey, sino por el hecho de que era el hijo de su querida prima y además pues era una de las pocas personas que le quedaba al pobre niño que realmente hubiesen sido leales a su madre y no hubiesen tenido cambios de lealtades o no hubiesen tenido dudas con respecto a ella, porque Rhaenyra, como ya habréis visto en el vídeo anterior, era un poco psicópata a veces. Pero bueno, la cuestión es que Jane se mantuvo como regente de su primo, no sé, ya no sé ni cómo llamarlo, pero la cuestión es que hizo su labor bien y al cabo de unos años acabó muriendo o por enfermedad o por una fiebre. Sin embargo, repito, es una mujer que tiene mucha tela, o sea, hubo un tiempo en el que el padre de Aegon III intentó quedarse con una fortaleza del valle porque había pertenecido a su primera esposa
y entonces fue a pedírsela a Lady Jane. Y vosotros imaginaos, un dragón enorme de color rojo se posa en tu patio, su jinete va a hablarte, te dice que quiere la fortaleza de su mujer fallecida, y Jane, ¿qué le responde? ¿Le dice que sí? No, le dice que no eres bienvenido aquí, que deberías marcharte del valle. O sea, con 2 ovarios. Bueno, quizás haga un vídeo hablando o teorizando de Lady Jane, pero ahora sigo con el vídeo. Vale, la siguiente mujer de la que quiero hablar es Daenerys Velaryon. Y bueno, ya he hablado de ella antes, es una prima de Alicent Velaryon, el señor de la casa, que durante mucho tiempo estuvo desaparecida en la corte, o bueno, no sé si desaparecida porque no sé si la había pisado antes, pero un día en el que Aegon, que ya estaba viudo, necesitaba esposa, se organizó un baile con varias damas, más o menos de su edad, con las que podría llegar a casarse. De hecho, uno de sus consejeros, la mano, un Winpeak o Peake, no sé cómo se pronuncia, intentó casarlo con su hija, pero al final quienes acabaron apareciendo fueron Reina y Baela, con una chica joven, guapa, de aspecto valirio, que era ni más ni menos que la propia Daenerys. Y claro, se la presentaron como, hey, mira, es Valiria, es guapa, es de tu edad, cásate con ella. Y sorprendentemente, Aegon, que era uno de los jóvenes más apáticos de esa fiesta, no solo aceptó, sino que cuando un Winpeak se cabreó por esa decisión e intentó que la rechazase, tanto el Consejo de Regentes como el propio rey defendieron a Daenerys como posible esposa del rey. Sin embargo, la pobre tampoco tuvo mucha oportunidad de disfrutar de esa nueva posición como esposa del rey, porque durante mucho tiempo Aegon se mantuvo en esa actitud fría y distante y no permitía que nadie le tocase, ni siquiera su propia esposa. Tardó muchísimo tiempo en llamarla a sus aposentos para consumar el matrimonio, o bueno, para intentar tener herederos, aunque cuando lo hicieron finalmente lo consiguieron. Y, joder, vaya si lo consiguieron. Tuvieron 2 hijos, Daeron y Baelor, y 3 hijas, Daena, Reina y Elaena. Y bueno, estas 3 son bastante conocidas porque son conocidas como las doncellas de la torre. O bueno, las que dan nombre a una parte de la fortaleza roja que se llama la bóveda de las doncellas, porque su hermano Baelor, cuando subió al trono, las encerró allí, porque era muy religioso y pensaba que si se quedaban fuera le tentarían con su belleza impresionante y que él se vería obligado, pues claro, a perder su virginidad con alguna de ellas. Así que encerró a las pobres chicas en la torre y evidentemente esto no les gustó demasiado. Bueno, a la mediana, Reina, sí le gustó en el sentido de que al cabo de un tiempo acabó contagiándose de esas ideas religiosas que tenía su hermano y acabó convirtiéndose en septa, que sería un equivalente a monja en nuestro mundo. Pero las otras 2, la mayor y la pequeña, Daena y Elaena, eran como más rebeldes. Daena, de hecho, era como una versión en joven de su abuelo Daemon, porque era como súper enérgica, había nacido para montar un dragón, según se decía, era muy buena caballero, se podría decir, porque le encantaba jugar a una especie de juego en el que vas montado con una lanza a caballo y tienes que meter la lanza por unos aros que están colgando, y ella siempre lo hacía bien, y de hecho intentó participar en torneos aunque nunca se lo permitieron. Y cuando su hermano Daeron volvió de Dorne con un arco dorniense, que es un tipo de arco bastante bueno, Daena se volvió una experta con él. Y bueno, para más datos, cuando estuvo encerrada en la bóveda no aguantó demasiado, sino que acabó escapándose varias veces, y en una de esas escapadas se encontró con su primo, Aegon IV, bueno, el que sería Aegon IV, y tuvo un romance con él. Y de ese romance nació un chico del que hablaremos probablemente en un vídeo muy posterior, que se llamó Daemon Mares, posteriormente Daemon Fuego Oscuro. Vale, en cuanto a la más pequeña, Elaena Targaryen, tiene una de las historias más complicadas, bueno, no complicadas, sino más salseantes de alguna manera, de la historia de los 7 reinos, en el sentido de que es una de las princesas menos insulsas que ha tenido la casa Targaryen, en el sentido de que la mayoría o nos las presentan como señoritas perfectas o nos las presentan como chicas rebeldes, pero es que Elaena era
más compleja que eso. O sea, no es que fuese simplemente una rebelde sin causa ni que fuese una damita perfecta, sino que fue una mujer que se hizo a sí misma. Y de hecho, creo que dedicaré a ella el próximo vídeo, así que voy a dejarlo aquí. Bueno, espero que os haya gustado, que le deis like, que comentéis qué opináis de las mujeres que he tratado en este vídeo y bueno, si tenéis alguna duda también podéis dejarlo. Y bueno, no sé qué más deciros realmente. Si os ha gustado, darle like, comentad, suscribíos si no lo estáis, a ver si llegamos a los 300. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.